Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a la predicación del Evangelio. Si hay algo que muchos se preguntan y quizá tú te has preguntado es cómo ser un discípulo de Cristo, cómo realmente acercarnos a Él y recibir esto que quizá ya has escuchado muchas veces, que es la vida eterna, que es el poder ser llamado hijo de Dios. La Biblia define muy claramente que los que hemos creído en el nombre del Señor Jesús somos hechos hijos de Dios, adoptados en su familia por la obra bendita que nuestro Señor hizo, en que Él fue a la cruz y cuando Él se entregó, entregando su cuerpo en sacrificio y derramando su sangre, por esta obra, no por lo que nosotros hiciéramos, somos salvos. Y por eso muchas veces uno se pregunta, ¿y qué diferencia hay entre una persona que, es- que quiere creer o que no cree y uno que cree? ¿Es acaso que unos hacen cosas mejor, que unos han hecho las cosas distintos, que se comportan y que cuando uno los ve por fuera puede identificar fácilmente este sí y este no? Y a veces llegamos al punto de decir, es fácil de identificar externamente. Estos sí, estos no, y creemos que en la Biblia, en las historias donde hay algunos que creen en Dios y otros que no, es fácil separar unos de otros, que estos sí y estos no, pero a veces no es tan sencillo. Hay una historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 donde se ejemplifica bien esto. Están en la época ya de la Pascua, los días, el día final del ministerio del Señor en la tierra, donde Él encuentra una casa, manda a sus discípulos a encontrar un lugar para poder celebrar la fiesta que se estaba celebrando en Israel en aquella semana. Lo más probable que era jueves por la noche, y que sus discípulos se reúnen en un lugar y Él les dice algo que va a cambiar su perspectiva de cómo eran las cosas y su grupo hasta entonces. Quiero invitarlos a leer en Mateo, si tienen Biblias, pueden leer conmigo. En Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 20. Dice así, capítulo 26 de Mateo, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta aquí la lectura. La noche final del Señor con sus discípulos tiene muchas aristas y muchas partes que algunos evangelios acentúan y otras no. Juan acentúa en varias secciones el dramatismo y los últimos mensajes que se dieron del Señor hacia sus discípulos, y es tremendamente chocante. El maestro está a punto de ser entregado y sus discípulos en un punto se ponen a discutir quién va a ser el mayor de ellos o el más importante cuando él se vaya. En otros evangelios
se dan más aclaraciones acerca de qué es esto del partimiento del pan y el dar de la copa. Y en general se omiten algunos detalles y otros se acentúan. Mateo nos da un gran acercamiento, un último zoom hacia los discípulos, no zoom la aplicación, un zoom de acercamiento, y pone a los discípulos en un plano general y les dice algo tremendo. Él les dice algo que Mateo ya nos había revelado. En Mateo, en el mismo capítulo que leímos en el versículo 14, ya Judas había aceptado entregar al Señor. La entrega del Señor no fue una sorpresa para él, por cierto. Dentro del Evangelio él ya había dicho que tenía que ser entregado, era algo que iba a pasar. La pregunta era ¿cómo? No necesariamente uno de sus discípulos tenía que entregarlo directamente. No necesariamente era aquello algo que podían tomar o algo que él los obligó, ¿ya? Esto se hizo por pura voluntad propia. Algunos de sus discípulos creyeron, pero uno no quiso creer. Él no obligó nada a nadie. Pero hay algo que sí es correcto. El hecho de que cuando estaba en la mesa, se sentó con ellos y les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Desde el versículo 20 al 25 vemos que no es ser un discípulo. Se crea una separación súper clara que yo quiero que tú consideres en esta tarde y que veas y confieses de una manera muy honesta si es que no eres un discípulo, si es que las promesas de Dios todavía no son para ti, si es que todavía la condenación eterna pende sobre ti. Y desde el versículo 26 al 29 se explica cómo es que uno puede ser un discípulo, si es que todavía quedan dudas. Ahora, a esto me refiero, del versículo 20 al 25, que no es ser un discípulo. Cuando llega la noche, a veces los evangelistas acentúan la hora del día para enfatizar cuál es la situación del momento. Si es que Mateo habla acerca de la noche, como cuando el Señor nace en Belén, se acentúa el tema de la noche y dónde nace, para acentuar que en las tinieblas de la tierra resplandece una gran luz. En este momento, las tinieblas son las que parecen estar reinando. Uno de sus discípulos le quiere traicionar y le va a entregar y va a ser entregado a entregar su vida. En ese sentido, esta historia es lúgubre, esta historia está marcada por lo que parecería el desánimo. Y mientras están comiendo, él les dice, uno me va a entregar. Cuando ellos se entristecen, cada uno se pone a decirle, ¿soy yo, Señor? Lo primero que hacen es enfatizar el que ellos no pueden entender cómo uno de esos 12 puede ser el traidor. Cuando uno lee el original y se da cuenta que la palabra que ellos están usando es una palabra que se usa para preguntar algo en negativo, lo que literalmente están diciendo es, no creo que sea yo, ¿cierto, Señor? Literalmente les dice, no yo, Señor, no yo soy. Son tres palabras, no, yo soy y signo de pregunta. Eso le están diciendo. Ellos le están preguntando si es que son cada uno, pero con un tema, pero con un tono de no creo que sea yo, pero solo por seguridad. Soy yo, aunque no creo. El griego es enfático en eso. No están entendiendo cómo uno puede ser. ¿Cómo en ese grupo se están preguntando? De personas que estuvieron con el Señor, de personas que lo escucharon, de personas que incluso trabajaron para Él, de personas que fueron enviadas a aldeas para sanar personas, para echar fuera demonios, según Mateo en uno de sus discursos. ¿Cómo estos el Señor puede decir uno no es? Y a veces es así. Estimado, puede que tú escuchas constantemente la palabra, puede que incluso eres muy cercano de ella, puede que incluso seas tremendamente versado de ella, puede que incluso escuches a los mejores maestros. A veces nuestro conocimiento bíblico se da por aquello que escuchamos y tú filtras de manera específica los más piadosos y los más santos que puedan entender y enseñar la palabra y de ellos escuchas y la entiendes muy bien, pero debo decirte, a la luz de la escritura, eso no salva a nadie. Eso trágicamente para nosotros que como humanidad nos gusta acentuar lo que uno debe hacer o lo que uno no debe hacer, no salva a nadie, ni da un estatus mayor a otros. A veces pensamos que la cosa es así. A veces pensamos que
en el escuchar y en el hacer y en el responder a las palabras del Señor, estamos cerca de Él. Pero lo que el Señor dice claramente es que uno de ellos, que ni ellos pueden identificar, porque si se fijan, el Señor les dice 3 veces que hay un traidor entre ellos. En el versículo 21 les dice que uno los va a traicionar. En el versículo 23 dice el que mete la mano conmigo. En esta fiesta había un platito hondo donde se ponía aceite y especias que uno podía tomar el pan y mojarlo ahí para que fuera más fácil de comer. En nuestro, en nuestro caso sería un poco de aceite que se le pone al pan para que sea más fácil de comer, más no duro. Y era parte de la ceremonia de la semana de la Pascua. En ese sentido, él le está diciendo uno que toma, que mete la mano conmigo en el plato. Así que uno pensaría, Señor, todos la metimos, todos estamos tomando este plato. Cuando el original sí dice el que acaba de, el tiempo verbal puede interpretarse como el que acaba de meter. No necesariamente se interpreta así, no necesariamente esa es la mejor traducción, pero puede interpretarse como el que acaba de meter la mano. Juan en su evangelio incluso dice que el Señor dijo que aquel que le dé este pan y él se lo da a Judas. Así que puede que Mateo esté diciendo algo así directamente. Y en el versículo 25, Judas pregunta si es él, con las mismas palabras que los discípulos, diciendo, no yo, ¿verdad, Señor? Y el Señor le responde, tú lo has dicho. Y en ninguna parte sale que le dijo en privado eso, quizás se lo dijo. Y cuando él se va, en el versículo 25, Judas se va, en el Evangelio de Juan, piensan que se va a hacer algo, cualquier cosa menos tradicional. Cuando Judas se va de la Pascua y abandona este lugar, el evangelista Juan nunca acentúa que él se fue a traicionarlo según la mente de los discípulos. Cuando Judas se va, él simplemente se va y los discípulos en el versículo 29 de Juan del capítulo 13 dice, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le dijo que comprara lo necesario para la fiesta o que le diese algo a los pobres. En ese sentido, a veces ni los discípulos saben identificar quién es discípulo y no porque sean poco inteligentes, no porque sean ingenuos y tampoco porque Judas sea un maestro del disfraz, es porque ¿qué tienen para ver? Es porque visiblemente ellos quizá dirían, Judas, no puede ser, pero sí es cercano. Y la verdad es que esto es una realidad. Si tú hoy te das cuenta que no eres discípulo, que acentúas el estar escuchando la palabra del Señor, pero no crees en el Señor, entonces debes decir, debes buscar a Cristo y creer en su obra y de verdad entender que esta es una oportunidad para creer. Pero hay veces que uno ocupa en esta oportunidad para irse simplemente. Juan dice, y se fue de noche, se fue de noche, se fue a la noche, se fue a la oscuridad. Y en ese sentido, si hoy te das cuenta que no has creído, aprovecha para creer, aprovecha para entender que este es el llamado de Dios a poder aceptar la redención que Él te ofrece en el Hijo, que Él te ofrece en la cruz. No es para acentuar tus malas prácticas, sino para mostrar a la luz de la gloria de Cristo que tus malas prácticas solo te están llevando al infierno. Es solo un autoengaño. Puedes engañar a todos. Haz lo que quieras. Si qué importa la luz de la eternidad, considerando que tu vida pende de un hilo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nos preguntamos al final. Cuando el Señor le da una advertencia, le dice, que mejor hubiera sido a este hombre no haber nacido. Y esto no es un deseo rencoroso de odio hacia Judas, esto es una advertencia, esto es como en el libro de Hebreos, donde se dice, es imposible que algunos que han gustado del don celestial puedan autorredimirse de nuevo. Lo que el autor de Hebreos trata de decir es, oye, si nosotros hemos creído, no podemos estar cayendo y volviendo y cayendo y volviendo como si uno pudiera creer en Cristo varias veces, como si pudiera crucificarlo varias veces. El autor de Hebreos pone un caso hipotético y yo creo que el Señor pone un caso hipotético para decir, imagina no hubiera nacido, imagina no hubiera hecho esto, porque Judas todavía no hace nada, porque todavía no hace nada. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Señor le está poniendo una maldición enfrente y le está diciendo, esta es tu oportunidad, no tomes la traición.
No tomen el que todos piensen que sí están de parte de Dios como algo de que van a gloriarse, porque al final de la era, cuando su vida acabe o cuando el Señor venga, solo una decisión va a importar. No importa si son miembros o no de una iglesia local o no, independiente si es esto o no. No importa si leyeron y no importa si escucharon, lo importante es si son hijos o no. ¿Cómo? Hay algo en los versículos que identificó, que hizo que se identificaran los discípulos y se identificara Judas. No sé si se dieron cuenta, pero quiero que noten que cuando los discípulos, yo les llamé la atención al soy yo, explicándoles que el original enfatiza que estaban diciendo no yo, ¿verdad? Pero hay otro énfasis. No sé si se dieron cuenta que cuando los discípulos uno a uno preguntaron si es que eran ellos, le dijeron no yo o no, ¿cómo lo llaman? ¿Se dieron cuenta cómo lo llaman? Versículo 22. ¿Cómo lo llaman? No yo, Señor. Ellos son imperfectos, ellos se equivocan, ellos lo van a dejar solo en su crucifixión. Cantamos de la agonía de Getsemaní y ellos vieron esa agonía y aún así lo dejaron para las horas de tiniebla, excepto uno, pero igual es su Señor. No es por lo que ellos hacen, es porque es su Señor, es porque Él es el Señor. Y si Él es el Señor, Él los puede redimir. Sin embargo, cuando llegamos a Judas, cuando Él le acaba de explicar la mayor advertencia en la historia del universo y se hace llamar el Hijo del Hombre, el que tiene el poder, el que decide quién es salvo y quién es no, quién entra al cielo y quién no, quién realmente por creer en Él puede ir al cielo o no, entonces Judas le dice, no yo, ¿verdad, maestro? Qué palabras más trágicas, más dolorosas, más terribles, porque lo peor es que el Señor le acaba de dar una enseñanza profetizada en los salmos que incluso un cercano le iba a entregar. Y Judas lo único que puede responder es, no yo, ¿verdad, maestro? Quizá para ti el Señor es un gran maestro y sus palabras tenían mucho valor y su enseñanza y su vida son cosas dignas de imitar. Pero el tema es si es tu Señor o no, si has creído en la obra bendita de la cruz o no. ¿Cuál es esta obra? Te preguntarás. Aquí está. Pero primero, este es el énfasis. Si no es tu Señor, si es solo un maestro o algo más, no eres discípulo, no eres hijo, y la condenación pende sobre ti. Y te llamo a que consideres tu estado y creas en el Evangelio, porque Dios no manda que este mensaje sea predicado para acentuar la condenación de otros, sino para que vean que esta condenación puede ser cargada sobre el Hijo, sobre el Señor, y haber redención y haber perdón de pecados. Aquí está el perdón de pecados, aquí está la redención. Mientras comían, aquí Judas ya no está, y Mateo lo acentúa así, porque le dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Está claro que solo los discípulos están acá. ¿Por qué Mateo agregó lo de los discípulos? Porque Judas lo más probable es que ya se fue. Y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. La obra de Cristo es eficaz, porque cuando Él fue a la cruz, Él se entregó como un sacrificio. En el antiguo Israel, en la época de la Pascua, cuando ellos se juntaban, tenían pan y tenían un par de copas. Cuando tomaban el pan, ellos decían, el padre de familia o la persona más importante que supiera más la escritura, el mayor de la celebración, se levantaba y decía que este era el pan de aflicción que comieron en el desierto nuestros antepasados, para acentuar que ellos son libres porque el Señor los redimió, los salvó. Pero aquí el Señor toma este pan y dice, esto es mi cuerpo. Si es su cuerpo, entonces se está enfatizando que Él va a tomar una aflicción, que Él va a tomar un castigo y que si nosotros nos apropiamos de ese castigo, nos apropiamos de ese cuerpo, como quien se apropia de un pan, como quien tiene un pedazo de pan y este es mi pan, pero cuando lo parto y se lo doy a otros, entonces se vuelve nuestro pan. De tal forma, la muerte, la entrega en la cruz del Señor es una muerte, es su vida entregada cuando es entregada en la cruz.
pero cuando nosotros nos apropiamos de ella, porque Él te la ofrece, te ofrece que esa muerte pueda ser a favor tuyo, te ofrece que Él pueda morir por ti, entonces se vuelve nuestra muerte, en el sentido de que Él carga la condenación que nosotros debimos haber cargado en la cruz. Ya no se vuelve un pan, sino que se vuelve nuestro pan. Así como todos los domingos anunciamos esto, tomando de un pan, el Señor instituye esta cena diciéndoles, por medio de mi muerte, puedes tener vida, porque yo voy a morir la muerte que tú deberías morir. Y luego toma una copa, que lo más probable es que es la última copa que se bebía en esa noche, y decía, esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la antigüedad los pactos son básicamente contratos. Piensen en un contrato de yo prometo esto, y cada vez que se hacía un contrato se tenía que sacrificar un animal y tenían que botar la sangre. Esa era una forma de decir, si yo llego a incumplir el pacto que estoy diciendo, si yo llego a no obedecer el pacto, que mi sangre se derrame, así como se derrama la de este animal. Pero el Señor está haciendo lo contrario. Él está diciendo, estoy inaugurando un pacto, un contrato, y si es que ustedes incumplen el pacto, que mi sangre se derrame, como la de este animal, porque su sangre se va a derramar. No es por lo que nosotros hacemos, ni por nuestra obediencia, es porque Él derramó su sangre en la cruz. Esa sangre derramada fue porque nosotros no podemos obedecer, porque nosotros no podemos tomar ningún pacto y decir, si lo desobedezco que se derrame mi sangre. Y Dios diría, no, porque se va a derramar igual. No lo vas a poder obedecer. No puedes obedecer. Solo por medio de la obediencia perfecta del eterno Hijo de Dios podemos tener acceso a ser llamados hijos de Dios. No lo merecemos. No lo merecemos, ni de cerca. Pero por su obra podemos ser acercados, podemos ser aceptos. Y aquí les dejo un gran misterio, les dejo una gran invitación. Tú puedes creer hoy, y si crees, mira la oferta, mira la celebración, mira el ánimo que pone el Señor delante tuyo. Si no has creído, mira lo que te estás perdiendo. Si hemos creído, miremos lo que se nos viene. Aquí el Señor dice, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él inaugura una promesa donde dice, este pacto nuevo es tan bueno y tan único que un día todos los que crean, todos y cada uno, cuando se complete la plenitud de los creyentes y estemos todos en su reino, todos y cada uno, va a ser el final completo donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, ya no va a haber separación. Nadie de los que Él se le dio de su Padre, de sus discípulos, los perdió. Y nadie de los que tienen esta vida los va a perder. En ese sentido, Él dice, Judas no quiso seguir con nosotros. Fue su decisión. Fue totalmente responsable Él de lo que estaba haciendo. Él tuvo muchas advertencias, pero no quiso. Pero los que sí creen se equivocan. No saben ni siquiera identificarse unos con otros. Pero el Señor es su Señor. Incluso uno lo va a negar 3 veces con maldición después en los capítulos. Pero es su Señor. Es su Señor. ¿Es tu Señor? ¿Has creído en la obra bendita de Cristo en la cruz, que Él dio su cuerpo y derramó su sangre del nuevo pacto? Y con esto tienes la esperanza de que le veremos por la eternidad. Estimado, la obra no es solamente, la obra de Cristo en la cruz no es solamente un ticket de tus pecados están perdonados, están limpios, a lo que quieras es más que nada una apertura de la presencia gloriosa de Dios, en la que si estuvieras un segundo, verías la plenitud de lo más hermoso que existe en toda la humanidad, en todo el universo, porque estar con Él es lo más glorioso que existe. Si esto te emociona, si te llena el corazón, es que Dios te está mostrando, te está abriendo los ojos y mostrando que el pecado es todo lo que nos aleja de esto, de su presencia. Y su presencia gloriosa es todo lo bueno, todo lo lejos del pecado, todo lo lejos de la muerte. Y Él promete, no pierdo a nadie, no pierdo a nadie, pero tienes que creer. No es su muerte, tiene que ser una muerte que también sea para ti.
No es su obra, tiene que ser una obra que también sea. No es como la muerte por todos, tiene que ser una muerte por ti. Cree, estimado, la oferta está abierta, la invitación está entregada. Que el Señor nos bendiga, te bendiga, que creas en el Evangelio y que podamos vernos allá, podamos vernos en esa gran celebración por toda la eternidad donde todos los que creyeron imperfectos, con falencias, con dificultades de todos lados, podamos decir, somos distintos, nos equivocamos mucho, pero uno es el Señor y es por Él que estamos acá. Que el Señor bendiga su bendita palabra y sea para gloria de su nombre. Muy bien, damos las gracias una vez más a nuestro hermano Cristian, que nos ha dado este mensaje del Evangelio. Y bueno, ha ocurrido en más de alguna ocasión que los dos predicadores que están, que les toca el turno, tienen un tema similar o incluso textos similares. En el caso mío, que voy a tomar esta segunda parte, quiero hablarles de algo que se viene ahora y que nuestro hermano lo mencionó en varias ocasiones. Se trata de la Pascua. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, que cuando usted va a las multitiendas y parece que las mismas vitrinas nos cuentan qué es lo que viene. No sé, dice, por ejemplo, se viene marzo y está lleno de uniformes. ¿Le ha pasado? O se viene el 18 y está lleno de sombreros, de fardos de paja, bandera, chicha, cosas como esas. Se viene Navidad y aparece un viejito tierno con barba blanca, unos duendes, unos árboles nevados incluso. En estos días las tiendas se están llenando de conejos y huevos de chocolate. No sé si le ha pasado. ¿Qué pasa? Se viene Semana Santa. Eso es lo que se viene. El tema es que a veces hacemos cosas porque todos las hacen nomás. Viene Semana Santa, entonces hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, no hay que hacer esto. Y a veces ni siquiera sabemos bien el origen. Eh, ¿Qué es lo que se conmemora? Semana Santa. De hecho, si yo le digo a usted ahora que lo que viene en celebrar, en lo que corresponde a Semana Santa, que lo que viene es la Pascua, tal vez usted me diría, no estará equivocado, ¿sí? La Pascua, sí, la Pascua, eso es lo que viene. Eh, ¿Pero acaso viene el viejo pascuero? No, 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 viene la Pascua. Esa es la celebración. Y de hecho, podríamos decir que es la celebración más importante del mundo cristiano. Porque la Pascua, que tiene un origen muy antiguo, la Pascua es también la ocasión en la que nuestro Señor sufre su pasión, su muerte y resurrección. El Señor elige a propósito esta fecha para realizar la obra más grande que se pueda haber hecho en la historia de la humanidad. Vamos a leer un par de textos. Le voy a compartir acá. A ver, vamos por ahí. Eso es, no. Creo que compartí el equivocado. Vamos a compartir el otro. Ahí sí, perfecto. Vamos a compartir ese texto. Dice en Éxodo, si usted tiene una Biblia, puede buscarlo después o puede seguir la lámina que yo le acabo de conviar. Éxodo capítulo 12, que dice por acá, tenemos el texto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. El Señor le está diciendo que va a ocurrir algo importante ese mes. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero por familia, pero si la familia era pequeña, entonces sugería el Señor y decía, bueno, júntese con el vecino, con la familia vecina, y tomen un cordero para ambas familias. 5. Importante, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hasta aquí, un cordero sin defecto, 1 año, un macho, lo tenían que degollar y la sangre sería utilizada como una pintura en los postes de la casa y en el dintel, la parte de arriba. Todo el marco de la puerta principal tenía que quedar marcado y teñido con la sangre, pintado con la sangre. ¿Se habrán extrañado ellos? No lo sé. El 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con los pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Miren la forma en cómo tenían que comerlo. Tenían que comerlo preparados para partir. Había una misión detrás. Pues yo pasaré, escuche bien, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y escuche bien, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Usted ha escuchado hablar de las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Y cómo el Señor libró al pueblo de Israel. Bueno, esta se considera la 10ª plaga, y que no fue con insectos, ni con sangre en el río, ni con langostas. Esta fue una prueba tremenda que hace el Señor para un pueblo de Egipto muy porfiado. El faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, y el Señor va a ejecutar una última plaga, un último juicio, y que es tremendo, va a herir de muerte a todos los primogénitos. Todos los primogénitos. El hijo mayor morirá en familias hombres, familias de bestias también. Todo primogénito va a morir. Eso era terrible para una familia, terrible que el primogénito muriera. Y Dios da una instrucción, ordena sacrificar un cordero sin defecto, un macho de 1 año, apartado, elegido, iba a ser elegido hasta el día 14, ordena comer su carne cocida, ordena que su sangre sea utilizada como una especie de pintura en el dintel, en el marco de la puerta, y esto lo iban a hacer los israelitas. Los egipcios no lo iban a hacer, no lo iban a hacer, ellos no obedecían a Dios, y de hecho no lo hicieron. Y los israelitas hacen esto, y dice la escritura que el ángel de Jehová pasó por el lugar. El ángel de Jehová pasa por el lugar y no dejó caer su juicio en las casas que tenían la sangre pintada.
El ángel de Jehová dice aquí literalmente, dice, y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, dice. Pero en el 13, y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El Señor designa una forma en la que evitarán el juicio sobre ellos. Designa una forma. Podremos pensar hoy día que es una forma bien extraña, algo extrema. Sacrificar un cordero, una vida entregada, y su sangre pinta el dintel de la casa, pasa el ángel de Jehová, ve la sangre y pasaré de vosotros. Dice, no voy a herir al primogénito en todas las casas donde esté la sangre. ¿Algún mérito tenían las personas que vivían dentro de esa casa? Escuchar a Dios, temer a Dios y obedecer a Dios. Se habrán preguntado más de alguno, pero ¿y para qué vamos a pintar el dintel de la casa con sangre? Sí, probablemente más de algunos, pero vino de inmediato la obediencia. Pero el Señor lo ha mandado. Así lo ha establecido Dios. Así que ellos lo hicieron. Bueno, el Señor también deja un mandato de celebrar este hecho, celebrarlo de manera perpetua por todas las generaciones. Cada año los israelitas celebraban esto, fueron librados de un juicio, no así los egipcios. Fíjese que nuestro hermano nos explicaba que el Señor, cuando va a ocurrir esto de Semana Santa, el Señor va a celebrar la Pascua a Jerusalén. El Señor obediente va a celebrar este hecho, y que hacía hace unos 1480, casi 1500 años atrás había ocurrido, casi 1500 años atrás había ocurrido esto en Egipto, y el Señor había dejado mandato de celebrarlo, celebrar primero, ser librado de la muerte del primogénito, y segundo, a continuación, el Señor los libera de Egipto. Y el Señor va a celebrar esta. Quiero leer otro texto, vamos a avanzarlo ahí. En Juan capítulo 20 se relata la resurrección del Señor. Rápidamente quiero que me acompañen para ir relacionando todo esto. El primer día de la semana, dice en Juan capítulo 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Como explicó mi hermano, es muy altamente probable que el día jueves de esa semana, el día jueves de la semana de Pascua, la Pascua se empezaba a celebrar ya el viernes por la tarde. El día jueves debe haber ocurrido
la cena del Señor, la cena de Pascua, que el Señor le cambia el sentido. El Señor le cambia el sentido a la cena de Pascua. Esa cena de Pascua en particular. Esa cena en que iban a celebrar e iban a conmemorar lo que ocurrió hace casi 1500 años atrás, con la muerte de los primogénitos y la salida de Egipto, el Señor le va a cambiar el sentido. Le va a cambiar el sentido de manera tal que Él va a identificar ese hecho de antaño, de ese cordero muerto y esa sangre marcando el dintel de la casa. El Señor lo iba a relacionar directamente con Él y con su obra. Un misterio que estaba siendo revelado por el mismo Señor unos pocos instantes antes de sufrir Él, cual Cordero de Dios. Lo que acabamos de leer es la resurrección del Señor, que ya ocurre el día domingo. Pasamos de jueves, última cena, hasta el día domingo. La resurrección es una corona de la Semana Santa. Es una corona, eso es algo que pone el sello final a la Semana Santa. La Semana Santa podemos decir que comienza con su paso, el paso del Señor por Betania. El Señor pasa por Betania y es ungido con un perfume. Podemos leerlo en Juan capítulo 11. El Señor es ungido con un perfume, tal cual como se unge a los muertos. Y es ungido en Betania, capítulo 11 de Juan, en donde premonitoriamente esa mujer, tal vez sin saberlo, estaba haciendo una adoración especial al Señor, derramando un carísimo perfume. El Señor luego entra de manera triunfal a Jerusalén una semana antes o unos días antes de padecer. Entra en el Juan capítulo 12, entra a Jerusalén y es aclamado rey. No sé si usted hace la relación. Mire, la Iglesia Católica celebra el domingo de Ramos una semana antes de la Pascua de Resurrección. A eso corresponde. Una semana antes el Señor entra triunfante. Podemos leer después en Lucas capítulo 22, donde el Señor hace todos los preparativos para comer la Pascua. Le dice a sus discípulos que vayan, que van a encontrar todo ya dispuesto, incluso va a haber un lugar y nadie les va a poner ningún problema. Eso también es bastante asombroso. Vayan a tal lugar y si el dueño les pregunta, le dicen que el Señor va a estar ahí y el dueño no les dijo nada. Al contrario, el dueño sabía lo que iba a ocurrir. Lucas 22, él hace los preparativos y en el versículo 15 en particular en Lucas 22 y versículo 15 dice el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esta es la última Pascua que conmemora la muerte de los primogénitos en Egipto y luego la salida del pueblo de Israel. Esta que el Señor va a celebrar ahora es la última. A continuación, la siguiente Pascua, es muy posible que los judíos hayan seguido celebrando lo mismo. Pero el pueblo cristiano, a partir del año siguiente, seguramente comienza a celebrar la magnífica obra de Jesús en la cruz. Porque la Escritura dice que Él es el Cordero de Dios. Así que el Señor, en esta última Pascua que Él come, Él empieza a mostrar que era necesario comer esta Pascua. Incluso empieza a decir que era necesario que Él muera en una cruz y que resucite al tercer día. Porque esta Pascua de antaño, de casi 1500 años atrás, hablaba de Él, directamente de Él y de su obra en la cruz. Lucas capítulo 9, ¿qué nos dice?
¿Qué nos dice? Dice el Señor que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, los religiosos, los principales, los sacerdotes, los escribas, que sea desechado y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9 y versículo 22. Cuando dice esto, incluso Pedro lo reconviene. Podemos leerlo en Mateo 16. Pedro lo recomienda, le dice, Señor, que esto no te acontezca, ¿no? Que no te vaya a pasar una cosa así, que tú seas desechado, que seas muerto, resucitado. Y el Señor le habla en duros términos a Pedro, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios era que el Cordero de Pascua, de esa Pascua en particular, el Cordero era su Hijo. Si avanzamos a Lucas 24, dice el Señor que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y nuevamente y resucite al tercer día. La resurrección es la corona de la obra de Cristo en la cruz. Si nuestro Señor hubiera muerto en la cruz, hubiera sido sepultado y estuviera ahí sepultado, mire, probablemente hoy día sería un lugar de adoración y mucha gente iría ahí a la tumba de Jesús, pero no sería nuestro Salvador. No habría completado la obra, porque la resurrección es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección es la victoria. La resurrección muestra que ese Cordero era perfecto, era tan perfecto que solo Dios podía realizar esa obra y Cristo Jesús es Dios. El Señor anunció en numerosas oportunidades. En Juan capítulo 3 mencionó a la serpiente del desierto, un episodio que ocurrió muchos años atrás. Y dijo el Señor que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma forma ocurrió esto. Jesús elige ex profeso la Pascua, casi 1500 años después de la salida de Egipto. Su misión no era celebrar una Pascua más. Ya había celebrado seguramente varias Pascuas. El Señor tenía alrededor de 33 años. La Pascua el judío tenía que celebrarla a partir de los 12. 20 Pascuas había celebrado el Señor, posiblemente. Fíjese que la relación es directa. El Cordero en Egipto salvó a los primogénitos. El Cordero en Egipto salvó a los primogénitos. Una vida fue entregada, sangre que representa esa vida llenó el dintel de la casa y el ángel de Jehová dijo, en esa casa se dio una vida, en esa casa un cordero sin mancha fue entregado, una vida fue entregada y el ángel pasó y no dañó al primogénito. Esa es la señal. El cordero era figura de Jesús, el cordero de Dios, lo señaló Juan, lo señaló Juan. Apenas aparece el Señor lo señala, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, figura de Jesús, que salva a todo aquel que recibe el sacrificio del Señor como propio. ¿Sabe usted que el Señor muere en la víspera de la Pascua? Resucita tal como había anticipado. El pecado es vencido en la cruz. La muerte es vencida en la resurrección. Así como los israelitas sacrifican al cordero y pintan el dintel, y eso les significa protección por una vida entregada. Usted y yo, puede apropiarse de esa sangre de Cristo Jesús y, por decirlo de una manera, hacerla propia, decir que esa sangre fue por usted, esa vida fue entregada por usted, no sé, pintar aquí, tener una especie de identificación con Cristo y diciendo, esa sangre fue por mí también,
Fue por muchos, pero fue por mí también. ¿Y sabe qué? El ángel de Jehová, el día del juicio, el ángel de Jehová me verá que la sangre de Cristo me salvó a mí y pasará y no habrá juicio en mí. O sea que yo no voy al cielo por portarme bien y ser una persona buena. No, no, yo no me porto bien, ni soy bueno. Y debo decirle que Dios dice que usted tampoco. No somos buenos, no nos portamos bien. Necesitamos proteger nuestra casa, el dintel de nuestra casa, necesitamos protegerlo con la sangre de Cristo. Necesitamos que esté ahí, que nos identifiquemos con Él, que entendamos que esa sangre también fue por nosotros. Y esa es la forma en cómo el ángel de Jehová pasa y ya no hay juicio sobre nosotros. ¿Sabe en Egipto quién llevó el juicio? Ese cordero. De hecho, entregó su vida. ¿Quién llevó el juicio por mí? Mi cordero, Cristo Jesús, en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre por mí. Me identifico con Él, me embetuno, el dintel de mi alma, lo embetuno con la sangre de Cristo. Y el ángel de Jehová no pasa por mi casa y sigue de largo y tengo paz. ¿Cómo vas a celebrar esta Semana Santa? ¿Vas a ponerte a comer pescado, marisco y mucho chocolate? ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué vas a celebrar? ¿Unos días festivos para salir? ¿Vas a celebrar los conejos? Tradiciones que muchas personas ni saben de dónde vienen. Jesucristo murió una vez y para siempre. Y murió por ti y murió por mí. ¿Tú crees eso? ¿Lo crees? ¿Lo crees de corazón? ¿Lo crees a tal nivel que tú sabes que ya no vas al infierno? ¿Lo crees de manera tal que tú te identificas con Él? ¿Que has pintado el dintel de tu corazón con la sangre de Cristo? Pronto, amiga, amigo, pronto viene Jesús. Y Él rescatará, nos llevará a todo lo que hemos pintado con su sangre en nuestra vida. Nuestro pecado fue borrado, perdonado. Nuestra relación con Dios fue reestablecida. El pecado lo impedía y el Señor limpia y perdona el pecado. Es lo que hace su sangre en la cruz. Aquellos que no tengan sangre de Cristo en sus corazones, en sus vidas, aquellos que no hayan aceptado la obra de Cristo en la cruz, solo verán muerte y separación eterna. Tal como esos egipcios que sufrieron tremendamente, porque ellos no aceptaron esta palabra de Dios, no sacrificaron ningún cordero. ¿Quieres seguir por tu vida sin recibir el cordero de Dios? Sin recibir ese cordero que perdona, que salva, que ha sido ofrecido tantas veces. Tal vez tú lo has recibido cientos, miles de veces. Has escuchado un mensaje como este. Escuchar el mensaje no te salva. La obra de Cristo en la cruz es la que te salva. Recíbela en tu corazón, en tu vida. Y que sea hoy tu última Pascua de conejos y chocolates y pase a ser tu primera y futuras Pascuas de celebrar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, mi Señor, tu Señor. Vamos a orar para terminar esta reunión doble. Padre, te damos gracias. Una vez más disfrutamos tu palabra y disfrutamos todo lo que tú has hecho por nosotros.
Desde antaño y en tu pueblo Israel nos mostrabas, toda la Escritura nos mostraba a Cristo Jesús. Hay muchos israelitas que creyeron, pero una gran mayoría no han querido creer, no aceptan al Señor como su Salvador, como el Mesías. Hoy en día también en nuestra sociedad, muchas personas, incluso muchos seres queridos nuestros, no aceptan a Jesús como su Salvador. Te pedimos, Padre Celestial, que quienes han estado escuchando hoy, que quienes verán este video más adelante, puedan comprender el real significado de la venida de Cristo Jesús a este mundo. Él vino para salvar, para perdonar, y lo hizo dando su propia vida, derramando su sangre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Pedimos tu bendición y quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.